El jugador de fútbol brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, fue objeto de insultos racistas por parte de aficionados del Valencia durante un partido de la Liga Española en el estadio de Mestalla. Tras el incidente, el encuentro fue detenido por unos minutos. El futbolista denunció que el racismo es algo normal en la competición española. También el presidente de la Real Federación Española de Fútbol pidió reconocer el problema de discriminación racial que existe en el país. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenó los ataques y ha instado a la FIFA y a la Liga a tomar medidas serias contra los responsables. El enésimo episodio racista vivido en España, sucedido en el estadio de Mestalla el domingo 21 de mayo, ha provocado una reacción internacional de repulsa y también de solidaridad hacia el joven delantero brasileño Vinicius Junior. La reacción al bochornoso espectáculo ha sido comandada por el Real Madrid y por su presidente Florentino Pérez, que en apenas unas horas han conseguido colocar el asunto del racismo en el fútbol en el centro de la agenda política y mediática. Nos congratula que el racismo se haya convertido de repente en el gran tema de las conversaciones en los medios y en las calles, pero creemos que es nuestro deber matizar ese entusiasmo, porque la campaña emprendida por el club más laureado del mundo y secundada con insólito ardor por la mayoría de la prensa y los responsables políticos puede hacer olvidar al público que la tolerancia con los intolerantes ha sido una de las marcas definitorias de la sociedad española y no solo en el deporte en los últimos años. Y sobre todo, no debemos olvidar que esa afición a los delitos de odio ha marcado la actuación de algunos políticos y de no pocos periodistas que ahora gritan escandalizados que es urgente desterrar a los racistas de los estadios. Algunos ejemplos pueden ayudarnos a recordar de dónde venimos y a calibrar el nivel de hipocresía de quienes hoy se rasgan las vestiduras. Al menos una treintena de personas subsaharianas murieron en la madrugada del 24 al 25 de junio de 2022 tratando de saltar la valla que separa a Nador de Melilla. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó la matanza como una operación bien resuelta. A día de hoy, España no ha reconocido su participación en ella y ningún responsable político o policial ha sido cesado. Hace unos días, Ana Rosa Quintana recibía la Medalla de Honor de Madrid y declaraba: «Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown». Hace menos días aún, Pablo Motos se reía en su programa con un invitado sobre la condición de sorda y boyera de Pilar Lima, la candidata de Podemos en Valencia. Vinicius Junior tiene toda la razón. España es un país racista porque el racismo se ha tolerado y debe resolver un enorme problema. El virus del fascismo afecta al menos a un 25% de los jóvenes. Es normal, por lo tanto, que los episodios racistas se manifiesten con crudeza y persistencia en los campos de fútbol. Florentino Pérez declaró el 23 de mayo durante su visita al Ayuntamiento de Madrid que la solución al problema es cambiar la estructura arbitral. Luego encargó dirigir la animación del homenaje a Vinicius a un conocido ultranavajero, el líder histórico de los nazis de Ultrasur, José Luis Ochaíta. Poco después, Florentino Pérez le dio una colleja cariñosa al alcalde Almeida ante las cámaras de La Sexta y pidió el voto para el PP. La insólita exhibición de poder del presidente madridista invita a dudar de las verdaderas intenciones. ¿Por qué en los últimos años las terminales mediáticas más sumisas a Florentino Pérez no han combatido y al revés han alentado la presencia de la extrema derecha en los platós a la vez que han silenciado las actitudes nazis, racistas y homófobas de una parte de la afición merengue? ¿Por qué precisamente ahora cambian radicalmente de rumbo? ¿Tienen Ferreras, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Josep Pedrerol y otros personajes de la cloaca mediática algún tipo de credibilidad para comandar la cruzada por los derechos humanos de las personas racializadas? La visita de Florentino Pérez a Almeida, forofo del Atlético, por cierto, en plena campaña de las municipales, ¿es acaso la devolución del favor que el alcalde ha hecho al Real Madrid al autorizar los aparcamientos y un túnel ilegales en el Bernabéu? Todo esto que acaban de oír se escribía ayer en un editorial de Contexto, cuyo director nos acompañará hoy. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy en La Base vamos a hablar de lo que está hablando toda España, del problema del racismo, pero le vamos a dar nuestro enfoque particular. Para ello, como siempre, contamos con Sara Serrano, nuestra matemática. ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, vamos a ver qué reacciones ha habido a los insultos racistas que ha recibido Vinicius en el mundo de la política, en los medios de comunicación y también en el mundo del deporte. Manu Levín, ¿cuáles son las claves de tu análisis mediático de hoy?
Bueno, vamos a preguntarnos qué hay detrás de la curiosa campaña que ha emprendido Florentino Pérez, Ferreras, El Marca, que están muy preocupados por el racismo en España. Y hoy, a los mandos de nuestro Tupolev, está Tina Busselham. ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues hoy hablaremos de esos casos de racismo que vive el fútbol masculino y femenino más allá de Vinicius Junior. Y hoy vamos a contar con dos invitados. Por una parte, Miguel Mora, director de Contexto. Le vamos a preguntar por ese editorial tan duro que hizo Contexto ayer. Y vamos a contar también con Serín Valle, es diputado en la Asamblea de Madrid, es migrante, es activista antirracista y le haremos también alguna pregunta. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Estadio de Mestalla, minuto 71 del encuentro entre el Madrid y el Valencia. El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, paraliza el juego, se dirige a la grada sur del estadio y señala con el brazo derecho extendido a uno de los aficionados que estaba profiriendo insultos racistas contra él. Con este gesto, Vinicius denunciaba que mientras las cámaras le apuntan a él, los agresores se quedan siempre fuera de foco. ¿Cuántos de estos racistas tenían nombres y fotos expuestos en sitios web? Respondo para hacerlo más fácil. 0. Esto es lo que dijo el lunes a través de redes sociales Vinicius. Y es cierto que mientras las imágenes de Vinicius señalando a los agresores racistas han dado la vuelta al mundo, la realización de la Liga no mostró en ningún momento a los aficionados que le insultaron. Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo. La lucha de Vinicius Junior contra el racismo viene de lejos, como ya hicieron antes el jugador de la NBA, LeBron James, o el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. El jugador del Real Madrid considera que puede utilizar su posición pública para denunciar y combatir el racismo. La primera vez que sufrió el racismo en el campo solo tenía 17 años. Jugaba un partido en el estadio Nilton Santos de Río y su familia fue víctima de insultos desde las gradas. Pocos años después, Vinicius se tatuó en la pierna derecha unos versos de War, la canción de Bob Marley. Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra. Y tanto que la hubo, desde entonces Vinicius no ha dejado de denunciar y combatir el racismo, incluso más allá de los campos de fútbol. Sí, pocos meses después del tatuaje, Vinicius presentó su fundación en Brasil, el Instituto Vini Junior, un organismo que busca formar profesores en el antirracismo en la escuela pública brasileña. El programa contempla temas como la soledad de los niños negros en el ambiente escolar y la importancia de la educación antirracista en las escuelas brasileñas. Y como decíais, este compromiso con la lucha antirracista seguramente proviene de experiencias que ha vivido en carne propia el jugador brasileño. Desde luego, desde que llegó a España, Vinicius ha sido víctima del racismo en el campo en numerosas ocasiones. Pues sí, así es. Vinicius acumula ya 10 denuncias por insultos racistas, aunque solo 2 se han concretado en condenas. En marzo, cánticos racistas en el Sadar. Lo mismo frente al Betis en el Benito Villamarín y luego ante el Barcelona en el Camp Nou. Y el año pasado la Fiscalía de Odio de Baleares archivó una denuncia por los gritos racistas contra Vinicius por no revestir la dimensión penal pública que se postula. La Fiscalía de Madrid también archivó otro caso argumentando que los insultos racistas no suponían un delito contra la dignidad de la persona. Y otras denuncias sí que acabaron en condena. El Valladolid retiró el abono a los aficionados que habían insultado a Vinicius en el partido contra el Madrid y un abonado del Mallorca fue castigado con 4.000 euros de multa y 12 meses sin entrar al campo después de que hubiera gritado «Eres un mono» al jugador del Madrid. Los insultos racistas del pasado domingo se han saldado con la detención de 3 seguidores del Valencia, uno de los cuales ya había sido señalado en el campo por Vinicius, y el Valencia Club de Fútbol ha anunciado que actuará con la máxima contundencia, expulsando a los aficionados de por vida del estadio. Además, el Real Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y su presidente Florentino Pérez dijo lo siguiente. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. El deporte es un lugar de encuentro, de valores y de convivencia, de respeto y de solidaridad. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo. No suena muy creíble, la verdad es que llega tarde. En el año 2015, el agente de la FIFA, Santos Márquez, dijo en una entrevista que a Florentino Pérez no le gustaban mucho los jugadores negros. Y bueno, ¿cuáles han sido las reacciones a la enésima agresión racista que ha sufrido Vinicius en Mestalla, Sara? Bueno, pues ha habido de todo, desde muestras de solidaridad, como la del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que publicó un largo mensaje de apoyo a Vinicius en Instagram señalando que no hay espacio para el racismo en el fútbol, o la del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que dijo el lunes lo siguiente.
Bueno, sin embargo, no todo ha sido solidaridad desde el mundo del fútbol. El presidente de la Liga, Javier Tebas, escribió un mensaje en Twitter para defender a la institución de las acusaciones de racismo. Entre otras cosas, decía lo siguiente: ni España ni la Liga son racistas. No podemos permitir que se manche la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos, donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso aislado extremadamente puntual, solo con 10 denuncias que vamos a erradicar. Bueno, España no es racista, la Liga no es racista, yo no soy racista, las denuncias son casos aislados. Le ha faltado decir, yo tengo un amigo negro, también, para condensar todo el argumentario cuñado racista en un solo tuit. Bueno, tampoco se podía esperar mucho más de alguien que ha sido miembro de Fuerza Nueva, del que llegó a ser jefe provincial en Huesca y también portavoz a nivel nacional, y de alguien que se ha declarado abiertamente simpatizante de Vox. De hecho, ha tenido que venir el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a darle un toque de atención a Tebas. Quiero pedir a Arnaldo Rodríguez, su homólogo brasileño, que ignore el comportamiento irresponsable del presidente de la Liga, que entra en un enzarzamiento con un futbolista que acababa de recibir insultos racistas. Los directivos no estamos para entrar en redes sociales. No era el momento, dijo. El presidente de la Liga no ha sido el único en negar la mayor, ¿verdad? Pues no, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha entrado al trapo en plena campaña. España no es un país racista. Darnos cuenta de que esto mismo ocurre también en las ofensas contra el rey, contra otras muchas personas. Y creo que, desde luego, los campos de fútbol nunca se pueden convertir en esto. No sé si, desde luego, paralizando el partido y tomando medidas, pero todos tenemos que ocuparnos un poco de esto, desde luego, porque si no, la imagen que se traslada, como digo, es realmente perjudicial y encima es que es mentira. La imagen es perjudicial. Pues ya habéis oído Ayuso. España, el país de las devoluciones en caliente, de los CIES, de la masacre de Melilla y el que usa a personas migrantes para las tareas más duras del campo, pero sin papeles y en condiciones de semiesclavitud, no es un país racista, dice Ayuso. Y lo de comparar los gritos racistas contra Vinicius con los gritos contra la monarquía ya es de traca. Unos no quieren negros en su país y otros no quieren que la jefatura del Estado sea hereditaria. Vamos, Pero, es lo mismo. Que es lo mismo. Pero vamos, la cosa no se ha quedado ahí. Los insultos racistas han tenido también una respuesta en el ámbito diplomático, ¿verdad? Sí, el embajador del Brasil, Orlando Leite, ha solicitado reuniones urgentes con el Ministerio de Igualdad y con la Fiscalía para tratar este asunto. Y el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, se refirió al tema durante la cumbre del G7 en Japón con las siguientes palabras. Justo que um menino pobre que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de fútbol. Hay que tomar medidas, no podemos permitir que el racismo y el fascismo se instalen en el campo de fútbol, decía Lula con toda la razón. Y la respuesta no ha tardado en llegar. Ayer el Ministerio de Igualdad Racial de la República Federativa de Brasil y el Ministerio de Igualdad en España hicieron una declaración institucional conjunta en la que condenaban el racismo en el ámbito del deporte y la violencia que conllevaba. Lo calificaron de grave vulneración de derechos humanos. Las actitudes racistas, machistas y fascistas dentro y fuera de los campos de fútbol son intolerables en una democracia. Esto es lo que afirma. Muchas gracias, Sara. Ahora vamos a ver el report que nos ha preparado Willy Veleta, que ha estado preguntando a varios madrileños migrantes si hay o no hay racismo en España. Pues que mejor que escuchar a los migrantes que nos cuenten si España es o no un país racista. Estamos aquí en Lavapiés, Madrid. Escuchen. Bueno, Salma, cuéntanos, ¿es España un país racista? Bueno, pues a mi parecer sí que es un país racista, aunque es un país donde prefieren probablemente incluir todo el racismo cotidiano en un gráfico que se llama microrracismo, y desde el día a día, desde que sales a la calle hasta a nivel burocrático, administrativo, todo es un sistema racista realmente. Lo del racismo siempre ha existido aquí en España. Porque el racismo aquí la gente no te lo demuestra, pero el racismo sí que existe. No todo parte racista, un poco parte racista tiene ahí. ¿En qué lo ves tú en tu día a día, por ejemplo? ¿Verdad? Porque es un país bastante amistad, integración y también la esperanza, pero hay algunas partes haciendo la discriminación y racismo totalmente. Nosotros lo que queremos aquí
la convivencia aquí. Hemos venido a aprender la cultura aquí en España, queremos saber toda la cultura española y es lo que hemos venido a aprender aquí, tener un trabajo bueno y formar una familia mejor. Los trabajos que no quieren los españoles somos los inmigrantes que lo cogemos, como el cuidado de las personas mayores, asistir a las personas mayores, que es muy importante. Yo personalmente llevo más de 15 años aquí siempre he trabajado. He trabajado en la perforación de hormigón, son los trabajos más duros de España. He sido ferralla, ahora tengo la vaca paternal, pero la ferralla aquí, nosotros damos todo aquí por España, pero aquí no nos valora, todo lo que hacemos no nos valora. Mira, acabo el compañero viene de trabajar ahora, ese trabaja de noche y todo eso no nos valora, porque la policía nos para más de 4 veces al día. Luego al rato pasa otra patrulla, viene porque eres de color, no puede haber 2 o 3 personas de color sentadas juntas. Un grupo amplio no puede haber de negro, porque ya están haciendo algo malo. La policía molesta de verdad, ¿sabes? La policía molesta, ¿sabes? Siempre viene a molestar a la gente aquí, nosotros estamos sentando aquí para tomar algo, para hablar con los amigos, con las amigas. Siempre molesta a la gente, ¿sabes? No es bueno. Tremendo. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, hemos mencionado muchas veces aquí en La Base el hecho de que el poder mediático dominante en España está centralizado en Madrid. Y esto se está haciendo muy patente en estos últimos días, en los que estamos pudiendo ver en todo su despliegue y en todo su esplendor al poderoso universo mediático del Real Madrid en campaña a raíz del escándalo de los insultos racistas a Vinicius. Basta echar un vistazo al Marca o a la prensa deportiva de Madrid o al programa de Antonio García Ferreras en La Sexta, El Ferri, para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para comprobar hasta qué punto está llegando esta campaña. Así es, enseguida lo veremos. Es una campaña ante la cual creo que cabe hacer 2 cosas. En primer lugar, seguramente no se puede ni se debe despreciar el efecto social positivo, quizá, para la causa antirracista que pueden tener mensajes contra el racismo como los que se están lanzando desde las portadas del Marca y desde programas como Al Rojo Vivo, y hay que aprovechar que esto se esté dando y empujar el tema y ampliarlo más allá de los estadios y de estrellas como Vinicius para poner el foco en el racismo que sufren cada día miles y miles de personas anónimas en España, como están haciendo, por cierto, con mucho acierto, creo yo, muchos referentes del antirracismo social y mediático, como por ejemplo el periodista Moja Guereu, por mencionar solo a uno que hoy ha escrito sobre esto en el diario.es. Pero dicho esto, en segundo lugar, y más tratándose de esta sección en La Base, creo que debemos preguntarnos también cuáles son los intereses y las motivaciones que realmente están detrás de todo esto y que realmente están moviendo a tipos como Florentino Pérez o como Antonio García Ferreras a emprender esta campaña mediática. Sí, porque como mínimo digo yo que habría que dudar de que lo que les esté moviendo sea una preocupación sincera por el racismo. Claro, algunos lo dudamos, desde luego. Lo primero, veamos algún ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Fijaos las portadas del Marca de los 2 últimos días. Lunes. No es suficiente con no ser racistas, hay que ser antirracistas. Dice el Marca, debemos mostrar que nos repugnan este tipo de situaciones y exigir respuestas tajantes para erradicar de una vez estos brotes despreciables. España debe convertirse en un modelo de país antirracista. Hay que zanjar las acusaciones y el descrédito internacional. Los delitos de odio no pueden tener cabida en el fútbol, ni en el deporte, ni en la sociedad, y es una tarea de todos alcanzar este fin. Muy contundente el discurso en el Marca y portada de hoy de este diario deportivo, el más leído de España, recordemos. Se acabó la impunidad. 4 detenidos en Madrid por ahorcar un maniquí con la camiseta de Vinicius. 3 más en Valencia por los gritos racistas del domingo. Crece la presión social para acabar con esta lacra. Florentino, 2 puntos, comillas. El Real Madrid no va a tolerar más incidentes racistas con los jugadores. Va con todo el Marca. Y tengo entendido que a otro de los instrumentos mediáticos de Florentino, un tal Antonio García Ferreras, también le ha entrado un ataque de antirracismo en su programa, ¿no? Le ha entrado, sí. Este no necesita ni que le dé la collejita a Florentino, ya sabe bien lo que tiene que hacer. Efectivamente, Ferreras lleva varios días dedicando su programa al tema Vinicius, casi en modo monográfico. Eso sí, lo vais a ver, mezclándolo con pocas sutilezas con otras cuestiones, lo cual ya va dando pistas de por dónde quieren llevar este tema los hombres de Florentino Pérez. Dale al play, Xavi. La Liga Española destrozada en su imagen por la incompetencia y cobardía de los responsables de la Federación y de la Liga. El escándalo es global, total, porque un jugador como Vinicius ha recibido agresiones xenófobas y provocaciones racistas durante los últimos años.
en los campos españoles, en muchas ocasiones. Insultos de odio, insultos racistas, xenofobia y siempre con algunos testigos. La inoperancia y la dejadez de los árbitros y de los jefes de los árbitros, que son los principales responsables. Es fácil. Esto no es fútbol, es racismo y es algo más. Es corrupción, porque no han querido actuar. Vinicius es la principal víctima. Pero lo que estamos viviendo es responsabilidad de personajes como de Burgos Bengoechea, uno de los responsables de destrozar el arbitraje español durante años. Pero él está a las órdenes de sus jefes, de Rubiales, de Cantalejo y de Cros Gómez. Por eso pasa lo que pasa. Por eso a Vinicius Junior, durante 5 años, se le puede decir de todo. Se le puede coser a patadas y a insultos racistas. Es responsabilidad de los responsables del arbitraje español. Son los que lo permiten. Y los árbitros obedecen. ¿Y lo que le parece grave a usted es que él reaccionó diciendo a segunda? No. ¿Eso es lo que le parece a usted grave? No, yo creo... No tergiversemos. A mí me parece... No, yo no tergiverso nada. El que está manipulando es usted cuando dice aquí que eso no es lo que ocurre con Vinicius. Y usted ayer en la televisión debió escuchar lo que debió escuchar. Y no fueron 4 ni 40, fueron más. Y usted lo sabe. Ni fue... Y usted lo sabe, pero tiene unas elecciones y tiene que vestirse de valencianista. Y el racismo es lo suficientemente serio y grave en este país como para no hacer populismo barato. Madre mía, creo que no había visto a Ferreras tan encendido y tan tenso en su programa desde que Iglesias le puso la cara colorada en directo. Parece que lo hubiera poseído Malcolm X de repente. Llama la atención, ¿no? A mí me la llama, desde luego. Y lleva así 48 horas, Ferreras. Pero si os fijáis, como os adelantaba antes, aparecían ya en esos cortes varios elementos que indican cómo quieren enmarcar todo esto desde el universo mediático Real Madrid. El arbitraje de la Liga, un tema que viene siendo central en la pugna mediática entre el Madrid y el Barça a raíz del escándalo del caso Negreira. Aparecen también los nombres propios de los enemigos de Florentino Pérez o las faltas que le hacen a Vinicius, que ya veis que tiene mucho que ver con el racismo, pero que es otro hit de las campañas mediáticas madridistas. Que, insisto, nada tienen que ver con este tema, pero ahí aparecen casualmente. Y vamos a escuchar un momento más de Al Rojo Vivo que sucedió ayer. En un momento dado, Ferreras conecta con Florentino Pérez en directo, todo casual, cosas del directo, no penséis que estaba todo pactado ni preparado, por favor. Justo en el instante conecta Ferreras en el que el presidente de Real Madrid dice esto en su discurso, que igual hasta se lo había escrito Ferreras. Dale, Xavi. En el campo de Mestalla. Pero como bien recordaba Maestre... Espera, me dicen que está ahora mismo haciendo una mención a todo esto. Igual que en otras muchas jornadas de la Liga de esta temporada. Sobre todo hacia nuestro jugador Vinicius Junior. Lo ocurrido es realmente muy grave y además con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. El deporte es un lugar de encuentro, de valores y de convivencia, de respeto y de solidaridad. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora. Y termino. La Final Four de baloncesto ha sido todo un ejemplo de esto que estoy diciendo, de valores. Cambiar la estructura arbitral del fútbol en nuestro país. Bueno, seguro que Florentino Pérez propone esto porque le preocupa mucho el racismo y no porque tiene que ver con los intereses de su club de fútbol, el Real Madrid, ¿no? Seguro que es por eso, claro que sí. Os quiero leer un par de tweets sobre este corte que acabamos de escuchar. El primero, dice David Segovia. Florentino Pérez anuncia que quiere un cambio en la estructura del arbitraje español, como si fueran los únicos responsables. Usan el racismo para lo suyo. Por eso Ferreras está tan ido de sí 48 horas. Ya decía yo que había aquí algo más. Y responde Pedro Enrubia. Ha sido un descaro. Ferreras inicia el programa y mezcla racismo y arbitraje sin venir a cuento. Luego anuncia que Florentino tiene acto y que a ver si dice algo sobre el tema. Conectan con Florentino Pérez. Dice eso. Vuelve Ferreras con el resumen de Florentino Pérez. Racismo y árbitros. Me dieron arcadas, dice Pedro Enrubia.
Por suerte, cada vez hay más gente que se da cuenta de las manipulaciones y de los intereses que mueven a esta gente a decir lo que dicen en la televisión y en el momento en el que lo dicen. Claro, y se dan cuenta de algo que por otra parte es bastante evidente cuando uno escucha esto, que es que a esta gente le da absolutamente igual el racismo. Simplemente entienden que esto les sirve para defender otros intereses que son los suyos. Porque no hay que olvidar varias cosas. Primera, la principal estrella del programa de Ferreras en los últimos años ha sido, ¿quién? Eduardo Inda, que ha usado ese plató para lanzar mensajes como este. Lo que hay que hacer en Melilla es poner un muro que sea infranqueable, porque, insisto, aquí no cabe todo el mundo. Segunda cuestión, el líder de la grada fans de Real Madrid, en cuyas manos Florentino Pérez ha puesto la organización del tifo contra el racismo, en apoyo a Vinicius en la grada del Bernabéu, es un tal Carlos Clara. Veamos algunas de las opiniones de este personaje. Desde Huelva pensamos lo mismo. El valle no se toca. ¡Arriba España! ¡Pura, grande y libre! ¡Arriba España! El Valle no se toca, arriba España, una grande y libre, y carteles con la cara de Franco, y estos son supuestamente los antirracistas. Y tercera cosa que queremos recordar aquí, de las muchas que se podrían recordar, Santiago Abascal, invitado al palco de jugadores del Real Madrid. A ver si lo he entendido bien. O sea, que Ferreras, director de un medio que ha promocionado a la ultraderecha, que sienta a Eduardo Inda para pedir más vallas y más altas en Ceuta y en Melilla, y Florentino Pérez, que lleva a Abascal como invitado de honor al palco del Bernabéu, y que pone a un ultraderechista defensor de Franco a liderar el apoyo del club a Vinicius, están diciendo todo esto porque les preocupa mucho el racismo. Claro, y nos lo tenemos que creer. Gracias, Manu. No se cansa de camiseta. No, vaya collejita me ha dado el presidente. Agresión. Pido bar. Es para que vengamos dentro de un mes. Es para que venga dentro. Es que van a volver dentro de un mes. Espera con los brazos abiertos, Presi. ¿Usted cree que volverán, Presi? Seguro. Vaya collejita que le han dado al alcalde de Madrid. En fin, ¿qué nos tienes preparado, compañera? Bueno, pues vamos a ello. Dentro, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? Que nada, me vais a permitir que haga una aclaración importante. El racismo es algo estructural, no es una cosa solo del fútbol o del deporte en general. El racismo, muy ligado, por cierto, al componente de clase, lo sufrimos en el metro, en la calle, con los criterios de selectividad policial centrados en la identificación racial. Racismo hay en la sanidad, cuando te excluyen de ella o recibes diferente trato por tener precisamente un apellido diferente. Racismo lo sufren los niños y las niñas en la escuela. Racismo es que no te alquilen el piso por ser mora o sudaca. El racismo, en definitiva, forma parte de nuestra sociedad y hay que erradicarlo. Clarinete, el papel de los medios normalizando discursos fascistas y racistas es absolutamente determinante para entender estas actitudes sociales. Así es, vamos al lío. Hoy vamos a analizar brevemente los otros casos de racismo en el fútbol. Un racismo que se da especialmente en el fútbol masculino por parte de hinchadas de extrema derecha. Y es importante hacer esta puntualización. No es casual que Florentino Pérez, que ahora dice que la forma de combatir el racismo es cambiando la estructura orgánica de los árbitros, haya dejado en manos de un nazi llamado Carlos Clara, líder de la grada fans del Real Madrid, el tifo de apoyo a Vinicius en el partido de hoy. El Ferri, que por cierto fue director de comunicación del Real Madrid, estuvo pletórico ayer con el anuncio que hizo Florentino. Recordemos este otro momentazo en el Rojo Vivo. Estos son los gestores del fútbol español, los que se están cargando el fútbol español, los que permiten el racismo en el fútbol español. Y los árbitros son los sicarios de la federación. Palabras gruesas. Claro que sí. ¿Cómo hacemos para instrumentalizar a nuestro favor un elemento que ha trascendido y se ha situado como tema principal dentro de la agenda política y mediática? Pues impulsando una reforma de los árbitros que sirva para mis intereses. No, si la verdad es que el tío Floren será facha, pero tonto no es. Hablando precisamente de la agenda mediática y volviendo al tema que nos ocupa, el racismo ha sido uno de los temas más invisibilizados en las últimas décadas dentro del mundo deportivo. No sé si os acordáis de Eric Cantona. El 25 de enero de 1995, Eric Cantona, jugador por aquel entonces del Manchester United, le propinó una patada voladora a Matthew Simmons, un aficionado del Crystal Palace, después de que éste le dijera «Vuélvete a Francia con tu puta madre, bastardo». Esto ocurrió en el estadio Selhurst Park y acabó con la expulsión de Cantona y con una sanción histórica al jugador. Nada más y nada menos que 9 meses de suspensión, 120 horas de servicios sociales y una cuantiosa multa. Bueno, ¿y con el aficionado qué pasó? ¿Tú qué crees?
nada, su equipo le regaló un abono gratuito para la siguiente temporada, para que siga disfrutando. Total, que se persigue a los deportistas antifascistas mientras los deportistas racializados siguen padeciendo cada día el racismo, ¿verdad? Sí es, la lista es muy amplia y nos daría para hacer un especial La Base solo para analizar algunos de los casos. Samuel Eto'o, Iñaki Williams, Darío Silva, Carlos Kameni, Ronaldo Nazario, Pepe Diop, Umtiti, Marcelo Jefferson, Lerma, Mujaid Sadiq, Vinicius Tanque, Mukhtar Diahabi, Wilfred Abonakbar y bueno, hay un listado enorme. Me llama un poco la atención que todos los nombres que has mencionado son de varones. Estás en todo, Pablo. Efectivamente, la mayoría son hombres futbolistas. Pero ojo, porque las mujeres también han sufrido episodios racistas. Pero aquí hay que señalar dos cuestiones. El fútbol femenino es muchísimo más tolerante que su homólogo masculino en todos los aspectos, en lo deportivo, técnico y táctico. Y en segundo lugar, en este caso lo que sí sufren las jugadoras son la discriminación por cuestión de género ligada a la poquísima visibilidad mediática que hace que al final este deporte pues, sea mucho más minoritario. De hecho, hay un vídeo infame donde un periodista deportivo dice: el balón cae en los pechitos de Lola Gallardo. Escuchen. Que intenta buscar, vamos a ver qué puede buscar el golpeo, viene Cookie, golpea Cookie, cae en los pechitos ahora directamente donde aparece bien Lola Gallardo para controlar. Bueno, pero ¿hay algún caso de racismo dentro del fútbol femenino que llame la atención, Dina? Hay dos casos que creo que son interesantes destacar. En febrero de 2019, durante un partido que enfrentó al Barça y al Rayo, el entrenador blaugrana Luis Cortés denunció públicamente un insulto racista hacia su jugadora Andressa Alves, de origen brasileño y expulsada en el minuto 74. Y más recientemente, la jugadora de la selección colombiana, Mayra Ramírez, sufrió también insultos racistas en enero de este año por parte de la afición del Alhama Club de Fútbol durante el partido que enfrentaba al Alhama y al Levante. Bueno, imagino que las sanciones habrán sido ejemplarizantes, ¿no? En la mayoría de casos, y esto sí es común tanto para el fútbol femenino como para el masculino, las sanciones son tan ejemplarizantes que son casi inexistentes. Por cierto, hablando de ejemplos, hay uno que también quiero mencionar donde se junta racismo, machismo y cuestión de clase. Sorpréndenos, compañera. Ocurrió en octubre de 2021 durante el partido que enfrentó al Osasuna femenino y el Nueva Montaña. Durante la segunda parte, un grupo de jóvenes insultó a la delantera del Osasuna, Sarasua, de 17 años. Recogidos en un papel que compartió ella misma a través de las redes sociales, la delantera denunció amenazas como «te voy a violar», «vamos a violar a tu equipo», «súbete la camiseta para enseñarme las tetas o el culo», «vamos al vestuario y te violo», entre otros comentarios ofensivos. Bueno, quizás y solo quizás estas cosas que estamos comentando y los insultos racistas en el fútbol como algo normal, pues tienen que ver con normalizar estos comentarios, estos discursos en los grandes medios de comunicación. Me viene a la cabeza, sin ir más lejos, lo que dijo hace pocos días la estrella de Telecinco, Ana Rosa Quintana, cuando recibía la medalla que le había regalado Almeida. Señaló a ciudadanos madrileños de origen chino que viven en Usera. Chinatown, dijo, ya no es un barrio trabajador. Y quizás, solo quizás tenga también que ver con el papel de la extrema derecha política. ¿Os acordáis del famoso cartel de Vox en el metro criminalizando a los niños y niñas migrantes que llegan aquí a España huyendo del hambre y de la guerra? Pues en esta campaña, la de ahora, han vuelto a hacerlo y la justicia, para variar, no ve delito alguno en eso. Se trata de un cartel donde vinculan las ayudas al alquiler con el origen de quien recibe estas ayudas. A estas alturas ya a nadie le sorprende el hecho de que estos datos sean falsos. Pero aún hay mucha gente que les vota porque cae en esa trampa de esa narrativa racista que hace que la clase trabajadora nos pongamos a pelearnos el penúltimo contra el último. Lo que muestra esto es que el racismo no es un hecho individual y espontáneo, sino que vive la complicidad de quienes lo toleran y lo instigan. Y sus responsables, por lo tanto, tienen nombres, apellidos y muchísimo poder. Efectivamente, y ya para finalizar, todos aquí sabéis que yo soy del Madrid y que se puede ser de izquierdas y defender el escudo del Madrid. Pero quiero poner de ejemplo a una de las aficiones de nuestro fútbol que nunca se ha equivocado de bando. Y me refiero a los hinchas del Rayo Vallecano que siempre han estado ahí señalando todas y cada una de las actitudes más deplorables de nuestra sociedad. Cuando Presa trajo a un nazi como Zuzulia o invitó al palco a los dirigentes de Vox, o cuando allá en 1990 el mítico portero del Rayo Vallecano, Wilfred Abonakbar, sufrió cánticos racistas por parte de los Ultrasur en el Bernabéu con frases como «negro cabrón, recoge el carbón». Claro, es que el racismo no se combate solamente diciendo no al racismo, sino que hay que ser antirracistas todos los días del año. Este mensaje va especialmente para la Liga y la Federación de Fútbol Española, pero también para nuestros políticos y medios de comunicación.
No se trata de tener tolerancia cero con el racismo, sino de actuar contra el racismo impidiendo que estas prácticas infames campeen a sus anchas dentro y fuera de los estadios. No se trata de ser condescendiente con quienes tenemos un apellido diferente, sino pelear codo a codo para que el antirracismo, al igual que el feminismo, forme parte de esa España plural que tanto deseamos. No somos cifras, somos sujetos políticos. No queremos volver a ser moneda de cambio durante un año electoral. Queremos ser partícipes del diseño de las políticas migratorias, pero también de las políticas públicas que condicionan nuestra vida cotidiana. Hoy contamos con Miguel Mora, director de Contexto. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por atender una vez más a la base. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pablo? Ayer hicisteis en Contexto un edit... Repite, porfa, que no estamos aquí, fino, me parece a mí. Repite otra vez, presenta Miguel, porfa. ¿Cuánto me digas? Adelante. Hoy nos acompaña Miguel Mora, director de Contexto. Gracias por acompañarnos y por atender una vez más a la base, Miguel. Hola, Pablo, ¿qué tal? Miguel, ayer hicisteis un editorial muy duro. Quiero preguntarte, ¿qué significa que Florentino y sus brazos mediáticos y políticos se hayan apuntado a esto del antirracismo, digamos, de manera tan estridente? Pues el mundo al revés, ¿no? Bueno, yo creo que no hay muchas veces que se pueda asistir en directo a una demostración de poder y de control político y de la agenda mediática como el que hemos visto estos días por parte de Florentino Pérez, ¿no? Yo creo que ha sido una exhibición obscena en un tiempo récord, en 48 horas. Prácticamente ha dado la vuelta al calcetín de la campaña electoral. Hemos pasado de ETA a Vinicius, ya no hay campaña electoral, no hubo la primera semana por ETA y en la segunda no ha habido campaña electoral por Vinicius, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto ahí todo digamos, toda la playa de recursos que tiene Florentino Pérez para que se cumpla su voluntad, cosa que ya había demostrado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha obligado al Estado a indemnizarle por las autopistas por las que no circulaba nadie, o cuando se obligó a indemnizarle por el caso Castor, después de provocar cientos de terremotos en las costas de Tarragona. En fin, no es nada nuevo, pero sí yo creo que lo que es nuevo es la entrega absoluta del 90% de los medios de comunicación, con la muy honorable excepción de un periodista valenciano que en la rueda de prensa de Ancelotti se atrevió a llevarle la contraria al entrenador del Madrid cuando mentía y acusó de racismo a los 46.000 espectadores del partido. La absoluta entrega, decía, de estos medios y de los palmeros habituales, con esa ya contábamos, de Florentino Pérez, Herrera, Sara Rosa, etcétera. Inda, que hoy ha dicho que Vinicius es la nueva Rosa Parks, ¿no? Que ha cambiado la historia del racismo. Bueno, yo creo que el relato que ha montado el Real Madrid con Vinicius es una obra de arte de manipulación política y mediática y futbolística. Y bueno, pues en solo unos días ha habido 6 árbitros despedidos. Le han quitado la tarjeta roja a Vinicius. Florentino Pérez le ha dado una colleja al alcalde de Madrid pidiendo el voto para Almeida y diciendo que tiene que volver dentro de unos meses, cuando gane las elecciones, que es una manera de devolver el favor que le ha hecho Almeida al regalarle 2 parkings ilegales en la obra del Bernabéu y un túnel ilegal por el que están protestando los vecinos. ¿Qué más ha pasado? Han cerrado el campo del Valencia durante 5 partidos parcialmente. Mientras tanto, aunque en el campo del Español la semana anterior había habido una invasión de campo intentando pegar a los jugadores del Barça, el comité de competición no ha entrado todavía a valorar lo del Español, y va a jugar el Español hoy con el Atleti, que es mi equipo, por si alguien lo dudaba, con el campo abierto y sin ninguna sanción. ¿Qué más ha pasado? Bueno, hemos visto que se ha convertido el racismo en el principal tema de conversación en los bares y en los medios. ¿Estamos hablando de racismo de verdad o estamos hablando del racismo contra Vinicius? Creo que estamos hablando no del racismo de verdad, no del racismo estructural, como habéis dicho antes, no del racismo institucional, sino de los aislados casos racistas, que pueden ser 6 o 7 durante el año, que ha vivido Vinicius en los campos de España. ¿Eso es un fenómeno nuevo? En absoluto.
Hace solo 15 días, cuando el Manchester City jugó con el Real Madrid en el Bernabéu, hubo cánticos homófobos contra Guardiola, de los cuales los medios no se han hecho eco. Hace un poco más, en un derbi reciente contra el Atleti en el Bernabéu, apareció una pancarta diciendo Ana Frank es del Atleti. Nadie ha investigado eso, que se sepa, no sabemos quién la puso, ni ha habido tampoco escándalo público porque eso se pusiera allí. En ese mismo derbi se lesionó un jugador del Atleti, Reinildo, y salió entre insultos racistas, lesionado en camilla con la rodilla rota. No ha pasado nada. Es decir, estamos en un por eso decía, una obra de arte de manipulación, ¿no? Es decir, todos los episodios de racismo y de violencia o de homofobia que han sucedido en el Bernabéu durante los últimos tiempos han sido silenciados y completamente apartados del debate público. ¿Y qué ha pasado? Pues que el Madrid ha perdido en cuestión de 2 semanas la Liga y la Champions League y lleva 4 derrotas fuera de casa seguidas. Mal ambiente para que Florentino estuviera quieto y callado, ¿no? Mala cosa, porque ya no se está jugando nada. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que Florentino ha cogido el teléfono y ha puesto a todo el mundo a sus órdenes. Ha hablado el presidente del gobierno, ha hablado el presidente Lula, han hablado todos los jugadores internacionales defendiendo a Vinicius. Bueno, pues es realmente una obra de arte de la manipulación y del poderío que tiene el Real Madrid y Florentino Pérez para marcar el relato y marcar la agenda como a él le convenga, ¿no? Y sobre todo lo que se desprende de todo lo que ha pasado es que el Real Madrid no va a permitir que Vinicius sea jamás expulsado de un campo de juego. El árbitro que puso las imágenes del VAR ha sido despedido y esto funciona como una lección a uno para dar una lección a todos, ¿no? Es decir, ¿quién se va a atrever a partir de hoy a expulsar a Vinicius de un campo? Nadie. Entonces esto es un poco lo que hemos visto, ¿no? Una muestra de cinismo y de hipocresía enorme por parte de gente como la que habéis enseñado antes, que jamás se han preocupado por el racismo de Estado, por el racismo institucional. Y bueno, la única parte positiva que yo veo de esto es que sí, se ha puesto el racismo en el debate, que es una cosa necesaria. Los datos, no sé si los habéis visto, que damos en el editorial de un reciente estudio del Ministerio de Igualdad, cuentan que hay un 25% de jóvenes que, aunque no se declaran de extrema derecha, ven con normalidad los discursos xenófobos y racistas, un 25% de jóvenes, y ese es el problema de verdad. No el problema de Vinicius, que al fin y al cabo es un señor millonario que juega los domingos y tampoco tiene que aguantar un racismo estructural todos los días, ¿no? De hecho, Vinicius aguanta lo mismo que aguantó en su día Diego Costa o Cristiano Ronaldo, que es el ídolo de Dina, a la que tenéis ahí al lado. Eso lo aguantaba Cristiano en todos los campos y no pasaba nada. Y no era negro, era blanco. Es decir, hay un componente evidente de exageración y de forzar el relato para que esto se convierta en un problema racista, cuando es mucho más que eso, es un problema que existe en los estadios desde hace mucho tiempo. Y lo que sí es verdad es que existe el racismo estructural y el racismo que muchos de estos periodistas que hoy gritan escandalizados han contribuido a tolerar y a fomentar y a promover, invitando, por ejemplo, a los señores del partido de extrema derecha a sus platós, a sus tertulias, a darles entrevistas en la prensa. Es decir, que estamos asistiendo quizá al principio del fin de Vox, porque si alguna cosa positiva puede salir de esto es que haya gente que se dé cuenta de que no se puede votar a partidos que defienden el racismo y la xenofobia. ¿Va a pasar esto? ¿Esto lo va a alentar el Real Madrid o lo va a alentar la Liga de Fútbol o lo va a alentar Rubiales? No creo, pero la sociedad es más lista que todo eso, ¿no? Y la sociedad sí se dará cuenta de que estas actitudes, y sobre todo cuando el poder intenta manipularlo a su favor, son difíciles de defender, y es quizá la manera de que la gente se dé cuenta de que apoyando esos partidos solo contribuimos a que se aumente el racismo estructural y el racismo institucional, ¿no? Entonces esa es la única esperanza, que de todo este circo que han montado
salga algo positivo. Y perdonar por la sábana, me he extendido mucho. No, está muy bien. Muchísimas gracias por atender una vez más a la base, Miguel. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Hoy nos acompaña también Serín Vallé, diputado de la Asamblea de Madrid y activista antirracista desde hace muchos años. Serín, muchas gracias por atender una vez más a la base. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Sara. ¿Qué tal, Serín? ¿Cómo estás? A raíz del caso Vinicius, hay voces que están diciendo que esto no representa lo que es este país y que en realidad España no es racista. ¿Qué opinas de esto? Pues efectivamente, yo creo que la cosa, para interpretarlo, hay que entender que no estamos diciendo que todo el mundo es racista, obviamente, que hay una parte que es racista y eso es lo que hay que ver. Si pasa esto, es que hay una buena cantidad de gente que es racista, un gran porcentaje. Y decir que España es antirracista es para que nos miremos al espejo y saber que hay un gran porcentaje que es racista y hay que trabajar muchos temas para erradicar este racismo. Manu. ¿Qué tal, Serín? Buenas tardes, ¿cómo estás? Explícanos cuáles son las principales demandas del movimiento antirracista en España en estos momentos. Por ejemplo, el movimiento antirracista lo que pide es que seamos antirracistas. Como decimos siempre, no hay término medio. Es antirracista o racista. Y siempre decirlo, el antirracismo no es una confrontación racial de anteponer una identidad encima de otro, sino es que pedimos que se rectifique el horror histórico y reconocer el derecho igualitario de todas las personas. Y esto requiere que a nivel educativo, que también se invierta y también que se eduque a los jóvenes, que se eduque a las personas, porque esos discursos que día a día vemos es lo que produce todo lo que está pasando. Hay que tener leyes contundentes para erradicar este racismo, porque viene de los discursos, luego los ataques en la calle. Y el movimiento antirracista sí que se ha levantado para que todo esto, desde las instituciones hasta la calle, en todos los espacios, que se erradique el racismo de la forma que sea, pero es urgente y necesario. Seri, los insultos a Vinicius han hecho que toda España esté hablando del problema del racismo y que además veamos a incluso figuras que promocionan opiniones de la extrema derecha, hablábamos antes de Ferreras con Inda o del propio Florentino, se pongan la camiseta de que ellos son antirracistas también. Yo te quiero preguntar por tu barrio, por Lavapiés, donde hay muchos vecinos madrileños migrantes, muchos ciudadanos racializados. ¿Qué se dice en Lavapiés? ¿Qué se dice en las calles? ¿Qué se dice en los bares? ¿Qué es lo que está opinando de este debate la gente que vive cada día el racismo cuando tiene que alquilar una vivienda, cuando tiene que alquilar un local comercial, cuando la policía les para pedirle la documentación por el color de su piel? ¿Qué es lo que estás escuchando tú en el barrio? Sí, es que es flipante ver este postureo de cada quien ponerse la camiseta, para cada quien poniéndose un tuit, porque es Vinicius. Es que es él, porque es famoso, es que tiene dinero, es que está en otra esfera. Pero hay gente que día a día vive este racismo. Día a día lo vive, lo sufre, pero a nadie le interesa. Ahora sí que interesa, porque es un tío que está en el Real Madrid. Pero realmente, para ser antirracista, yo creo que no hace falta solo hacerlo por un tío famoso y tal, pero para todas las personas que están sufriendo esto día a día, o sea en su trabajo, o sea en la calle, pero muchos de esta gente son los que realmente explotan a esta gente, son los que fomentan este racismo y luego se llevan las manos en la cabeza. Así que así no es ser antirracista. Ser antirracista es desde todas las capas de la sociedad. La gente está flipando con lo que está pasando con Vinicius, pero no, por ejemplo, conmigo, cuando se anunció mi candidatura el 4 de mayo, pues cuando Vox salió a decir que me deportaron. Así que yo creo que ya ahí está la cosa muy clara. Sí, ahí no salieron Ferreras y Florentino Pérez a decir que aquello era una barbaridad. En fin, Serín Vallé, muchísimas gracias por atender a la base una vez más. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa y hoy vamos a acabar con ese tema de Bob Marley que Vinicius ha vuelto a poner de actualidad, War. Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos,
habrá guerra. Hasta mañana.